Hola, daremos a conocer la contabilidad forense de la clase de contabilidad general presentado a Julia Elisa Rincón Vargas. Hablaremos de la iniciación al estudio de las normas internacionales de información financiera. El presente proyecto hace parte de la línea de investigación Contabilidad e Información Financiera en un entorno globalizado, cuyo objetivo consiste en fomentar una cultura investigativa que contribuya a la formación, consolidación y permanente actualización de la comunidad académica en las dinámicas propias de la investigación aplicada, encaminada a proponer alternativas de análisis asociadas a la información financiera en un contexto global. Me llamo Luisa Rangel, estoy estudiando Mercado y Publicidad y estoy en quinto semestre. Me llamo Mariana Florian, estoy estudiando Mercadeo y Publicidad en quinto semestre. Me llamo Doli Soto, estoy estudiando Mercadeo y Publicidad y me encuentro en quinto semestre. Abordaremos la importancia de revisar todas las áreas, incluyendo los departamentos dentro y fuera de finanzas, en donde se generan alianzas y negociaciones de alto flujo de dinero, llevando un seguimiento histórico de las acciones de estas relaciones para poder evitar caer en fraudes corporativos. La contabilidad forense ha sido parte fundamental para mitigar las actividades ilegales como lo ser el fraude corporativo, la extorsión, la corrupción, lavado de dineros y activos y demás conductas delictivas. Es un proceso que lleva meses de investigación, teniendo en cuenta la evolución que han tenido los grupos delincuenciales, puesto que en la actualidad el crimen organizado se preocupa mucho más por conseguir profesionales altamente calificados como abogados con conocimientos jurídicos, internacionales o contadores con habilidades. Las auditorías forenses dan indicios y evidencias para convertirlos en pruebas que puedan ser llevados a la corte ante las autoridades competentes. La contaduría forense es importante porque aporta evidencias de tipo penal con el fin de descubrir fraudes y delitos. Es aquella que permite reunir y presentar pruebas financieras, contables, legales y administrativas para ser presentados ante la Corte en contra de crímenes económicos de lavado de activos. Es una alternativa para combatir la corrupción, ya que permite que un experto emita ante los jueces conceptos y hechos para facilitar la justicia. Abarca información de 1 o más años del sospechoso, ingresos excesivos injustificados e información fuera de los registros contables. Puede llevar a cabo un paso a paso: planeación, detención, investigación, obtención de evidencia, revisión, emisión del informe para el proceso legal. Así prevenir actos irregulares como el fraude, que para esto se requiere obtener información más precisa y específica. La investigación o auditoría forense es fundamental para la búsqueda de indicios y evidencias de actividades ilegales que contribuyan a pruebas contundentes en una corte o autoridad competente. Se considera como prueba pericial la contabilidad forense, la fotografía, las huellas dactilares, la prueba de caligrafía, la videograbación, el audiograbación, que es el reconocimiento de voz, el rastreo de archivos por computadoras, la recuperación de datos borrados en el disco duro y análisis de documentos. En base a una investigación financiera, se deberá tener en cuenta los activos, los pasivos, las fuentes de fondos, los ingresos excesivos injustificados. Un contador forense debe ser reservado al momento de llevar un proceso de investigación. Deberá tener ese sexto sentido que lo lleve a detectar las anomalías ante una situación antes mencionada. Es importante que la persona que se dedique a este campo posea conocimientos en criminología, investigaciones y, lo más importante, en contabilidad. En cuanto a si es posible poder erradicar el terrorismo, es complejo, porque este mismo se ha logrado corromper hasta los sectores y cargos más importantes. Sin embargo, para poderlo erradicar hay que ahogar sus finanzas mediante leyes de extinción, leyes de dominio, restricciones legales mentes para sus movimientos de capitales y para que dispongan de carácter ilícito. Para evitar caer en la participación sin conocimiento de estas cuentas que no van al margen de la ley, se deben conocer bien los clientes y el mercado en el que se mueven, para lograr identificar cuáles presentan un alto riesgo con respecto a una participación de lavado de activos, y en este punto es donde toma un papel fundamental la auditoría forense. Al momento de enfrentarse a una auditoría forense, es importante no enfocarse únicamente en el análisis del origen de los recursos, sino también en el destino de los mismos. Para que una auditoría forense tenga éxito, se necesita de un auditor que recopile pruebas y que demuestre el origen ilícito de cada uno de los recursos. Cuando se realiza una investigación financiera, es importante seguir todas las pistas de los activos, pasivos o fuentes de fondos sospechosos que no sean justificados. También se debe investigar 1 o más años de sospechoso para así poder rastrear cada uno de los orígenes de los fondos.
La contabilidad forense es importante en una empresa ya que ayuda a controlar el nivel de fraude y acciones ilícitas en el sector público y privado. La mayoría de las estafas se ven influenciadas por el mal manejo del dinero interno y se deben hacer periódicamente una revisión de análisis de la normatividad para tener todo en orden en la contabilidad. Es de mencionar que el país ha sido testigo de distintos casos de corrupción, afectando a una gran variedad de empresas y al mismo tiempo la seguridad de las mismas. Es por ello, y como se mencionaba anteriormente, la gran importancia de llevar un proceso de investigación y de estrategias que mitiguen el alto índice de corrupción. Concluyendo, es de conocimiento que en las últimas décadas el crimen organizado se ha diversificado y ha ido tomando una mayor fuerza con una rentabilidad cada día mayor. Pero allí es donde toma un papel fundamental la contabilidad forense, y es que con ella se busca el poder identificar, analizar, resolver y probar ante una autoridad competente estas irregularidades. Inicialmente se podría llegar a pensar que esto resulta un caso ajeno a nosotros y que no podría afectarnos en gran manera, pero el problema que se esconde trasfondo es en el cómo la legalización de estos recursos de procedencia sospechosa pueden llegar a desestabilizar nuestra economía. Adicionando que el pueblo latino aceptó o se acostumbró simplemente a la corrupción de esta problemática y la ayuda a incentivar cada día más, dejando paso libre a que siga creciendo en lugar de mitigarse. Nosotras, al pertenecer a la misma carrera profesional, sí hemos relacionado la contabilidad forense con nuestra carrera profesional, puesto que es aplicable a todas las áreas dado la revisión constante de inversión en el departamento comercial y de mercadeo, donde se genera una rotación constante de flujo de dinero a través de alianzas, campañas, pautas y negociaciones. Es importante resaltar la revisión mensual que se maneja con el retorno de inversión económico de la empresa.